Bueno, muy buenos días a la clase de sistemas operativos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Eh, Hoy, 9 de mayo de 2024, vamos a transitar una unidad que no es muy larga, que es muy interesante, los contenidos, y tal como lo había estado comentando hace unos instantes, vamos a tener un parcial de los temas que incluyen inclusive esta unidad el día 30 de mayo, donde además la semana anterior van a estar entregando eh, los trabajos prácticos, es decir, el día 23 de mayo, eh, el algoritmo de performance que tenían, junto con el algoritmo, que es lo que les voy a dejar hoy como tarea, que consiste en realizar uno de los algoritmos, solamente uno, que ustedes elijan, de los algoritmos de reemplazo de memoria. Recuerden que habíamos visto FIFO, round robin, listas con niveles, etcétera. Entonces, el trabajo más corto, bueno, ustedes eligen cuál, lo implementan y lo explican. Obviamente que y acá hay una salvedad que voy a hacer, que el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT, como Géminis, etcétera, va a facilitar la tarea porque son algoritmos que ya están. Es más, ni hace falta la inteligencia artificial para poder tomarlos, solamente con buscarlos en Google los van a encontrar. La idea es que puedan tener la experiencia de la problemática que se les puede presentar al momento de, obviamente, entender un algoritmo que ustedes seguramente no han hecho. También, obviamente, lo pueden hacer de cero, pero quiero contarles que no va a ser visto con malos ojos, ni tampoco como plagio el hecho de que tomen algo que ya está hecho. Es decir, no les voy a pedir que inventemos el teléfono para poder comunicarnos. Vamos a tomar esa base para después otros trabajos van a servir como referencia la base que han hecho. Así que lo único que les pido es que puedan tener la habilidad de programarlo con programación orientada a objetos, es decir, usando clases, métodos, atributos, porque otro trabajo va a ser usado, esta modalidad de desarrollo que ustedes van a hacer, y va a servir como base. Bien, habiendo hecho esta explicación, lo que sí también comentarles que en la semana esta de la fecha de entrega, que es el 23 puntualmente de junio, una semana antes del parcial, la entrega la van a hacer en forma de video y en forma individual. Es decir, que no va a ser necesario que asistan desde temprano a poder explicar cada uno de los algoritmos, sino que va a bastar con que ese día, como plazo de entrega, lo pueden hacer antes, pueden haber enviado el link de la explicación, con ponencia, tal como les he transmitido, digamos, conocimiento. Ustedes también van a explicar, digamos, con diapositiva las partes del programa, qué partes han usado de lo que hemos visto de teoría, inclusive hasta el día de hoy, si corresponde, obviamente. Así que siéntanse libres de armar esa clase que ustedes van a filmar y que van a enviar para ser evaluados. ¿Alguna pregunta con respecto a la modalidad? Si no, directamente ya comienzo con la clase. Bien, comienzo con la clase. Voy a apagar mi cámara para poder prestar atención a la diapositiva directamente. Voy a agrandar un poquito, y en caso de que necesiten que lo agrande un poquito más, me avisa. Hemos estado transitando hasta el día de hoy distintos aspectos cuyo corazón consiste en que inventar. Hay un micrófono encendido por ahí de Matías. ¿Tenés el micrófono encendido? Eh, no lo tenía, lo acabo de silenciar. Este, Hemos transitado entonces digamos, la parte más rica o el corazón mismo de todo lo que estamos haciendo para poder establecer herramientas
para que el CPU pueda estar ocupado continuamente. Hemos visto en las unidades anteriores, digamos, en qué consiste, digamos, lo que va a parar al CPU, al microprocesador. Hemos visto que lo que va a estar ahí es, digamos, forma parte de no un único dato, sino un conjunto de datos. Hemos visto la estructura de ese conjunto de datos. Hemos visto que lo importante de mantener cerca de las necesidades del CPU todos digamos, las siguientes instrucciones que se van cargando en caché, y es eficiente el servicio si la caché puede brindarle al CPU la información que necesita cuando la necesite. Caso contrario, digamos, la penalidad que tiene el sistema, en la performance del sistema, se ve agravado cada vez que se produce el cambio de contexto, es decir, de lo que está ejecutándose en CPU, tener que ir a una lista de bloqueados porque está esperando una entrada-salida, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, y también lo que significa tener que ser penalizado porque no encontrarse en la caché, la información tiene que ir a buscar a memoria, donde aparecen los algoritmos de reemplazo, que es lo que ustedes van a hacer como trabajo práctico, junto con el de performance para ser entregado el día 23. Entonces, toda esta sincronización de sucesos consiste en, como les conté inicialmente en la primera clase, este mantenimiento del CPU ocupado realiza, digamos, distintas acciones que obviamente la sincronización del mismo tiene un punto fundamental. Entonces, eh, lo que vamos a transitar ahora es el mundo de las entradas-salidas y qué sucede, digamos, en esta entrada-salida cuando se producen determinados eventos y cómo de la lista de bloqueados eh, pasa a la lista de listos para ser después llevados por el scheduler al CPU y de esta manera pueda continuar la ejecución. Entonces, habiendo hecho esta introducción conceptual de lo que vamos a transitar, me voy a posicionar en la primera diapositiva comentando un punto que puede sonar gracioso, pero tiene que ver con las profesiones, porque siempre la mirada, de acuerdo a las profesiones, vamos a ver distintas definiciones, y de hecho esta definición que se presenta acá es bien clara de lo que hago referencia. Cuando hablamos de hardware de entrada-salida y le preguntamos a un ingeniero electrónico, seguramente los conceptos, como dice la diapositiva, va a transitar en escuchar los términos de chips, cable, motores, componentes, físicos y todo lo que su profesión o enseñanza a lo largo de los años y su experiencia le han hecho una relación unívoca de hardware. Mientras que a los que estamos en la parte informática, en la parte de desarrollo o relacionado a la informática misma, cuando hablamos o nos preguntan ejemplos de hardware, lo primero que hacemos es hablamos de lo que se puede tocar, eh, es decir, lo contrario a lo que es software, y empezamos a enumerar cuestiones que tienen que ver con la entrada salida, perdón, con los componentes de hardware que son los que básicamente ustedes han ejemplificado cuando vimos los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, pero a ninguno se le ocurrió hablar de lo que habla el ingeniero electrónico, ni tampoco hizo ningún ejemplo en su momento, porque nuestro mundo está limitado a lo que entendemos por hardware. Entonces, bajo la premisa esa, eh, hablar de hardware, errores que se pueden, más que reportar, los que se pueden detectar e inclusive corregir, y todo lo que demanda una como otra u otra profesión de la que estamos viendo en pantalla, termina en un punto siendo una intersección para muchas profesiones.
Otro ejemplo de entender qué es muchas profesiones, y después voy a volver de nuevo, es cuando nos toca configurar un router para la casa, para tener un mejor internet, porque contratamos el servicio de mayor velocidad, como por ejemplo San Luis a 1000, y tenemos un router de 150 megabytes por segundo, va a ser el cuello de botella, entonces compramos un router más grande, por ejemplo. Entonces, la configuración de toda esta cuestión de router la podemos hacer, sí, la podemos hacer, porque nos corresponde como digamos, y es casi, digamos, perteneciente a nuestro ADN. Es más, si seguramente ustedes pueden haber tenido alguna experiencia de ir a un lugar o a su propio domicilio. ¿Quién configura el router? Y los nombran porque están estudiando una carrera informática. Pero lo cierto es que en esta intersección de varias profesiones, la ingeniería en telecomunicaciones, por ejemplo, también ve estas cuestiones de conectividad inalámbrica y de configuración. Entonces van a ver que ciertas áreas corresponden a distintas profesiones y todos tienen el derecho casi de opinar, más que de opinar, de intercambiar experiencias, diría yo, en esta partecita en común, en esta intersección donde se encuentran estas profesiones. Y ahora volviendo puntualmente a la de ingenieros electrónicos, programadores y los que pueden estar dentro de esta temática del hardware, como lo conocemos como hardware desde el punto de vista informático, nosotros más allá de mencionar el CPU, la memoria RAM, porque las conocemos, hemos instalado tal vez en un CPU un SIM, un DIM o SIM o lo que sea de memoria, y lo asociamos. También hay algo que vemos, pero ignoramos porque no nos compete, porque, digamos, forma parte de que eso está y no hacemos más nada, que significa los bases de datos, los chips que forman parte de la placa madre, pero no nos metemos en la placa madre. Ni siquiera se nos ocurre pensar en la placa madre o motherboard, salvo que nuestro equipo no arranque. Entonces, si no llega señal, decimos la madre está en corto, para hablar de la motherboard, ¿no? De forma sintética, la motherboard está en corto, no le llega corriente, pero no hablamos más nada y lo damos como una capa, digamos, muy superior para diagnosticar eso. Entonces, en esta cuestión que tiene que ver con esta capa, con esta temática, son áreas que también se ven dentro de las carreras de informática. ¿Por qué? Porque acá la combinación entre digamos, varios mundos, o sea, hablando de profesiones, va a estar presente y donde es necesario que nosotros aprendamos cosas digamos, que no nos corresponden en un principio, pero cuando vemos arquitectura 2, cuando vemos temáticas más profundas, nos damos cuenta de que prácticamente cuando se programa en Assembler, estamos ahí uno a uno, casi con otras profesiones, entonces a otro nivel un poco más bajo. Esto sucede a modo de ejemplo cuando, inclusive en una casa, cuando queremos prender la luz o poner una vela, esta vela, no sé cómo se llaman, calefactores que tienen como dos velas, que consumen mucha energía. Si las ponemos en el enchufe de nuestra pared y salta el tapón, digamos, o el control, digamos, de energía, es porque hay seguramente cables dentro de la pared que no tienen la densidad correspondiente y por lo tanto en vez de ser de 4 milímetros ha sido de 2 milímetros para ahorrar y tenemos estos inconvenientes y uno dice, y bueno, yo quiero prender mi computadora y si me sucede eso, tendré que ver cómo soluciono algo que lo haría, digamos, alguien de otra profesión. Es decir, que siempre este cruce va a estar dado. Entonces, eh, esta introducción nos permite ver que nunca van a estar ajenos a rozar otros temas, digamos, porque forma parte de nuestro vivir y como recién decía, forma parte de nuestro ADN,
saber que, por qué, por ejemplo, en línea general, cuando uno mira un equipo, tenemos un equipo que tiene una performance lenta y para poder diagnosticar y decir, bueno, quiero mejorar esta performance porque así no puedo programar o así yo no puedo hacer el sistema y dejarlo instalado en este equipo, es necesario cambiarle ciertas partes, como cuando le dije el ejemplo del disco duro de estado sólido, que es necesario argumentarlo y ahí entramos en otro campo, pero hasta donde entramos sirve la explicación de decirle a alguien por qué funciona más rápido. Bajo ese contexto empezamos a transitar este, elementos de hardware, ¿no? O sea, la arquitectura misma, donde vemos el tema de lo que es el bus de datos, los puertos, los controladores de dispositivos, la comunicación de entrada-salida, las interrupciones, DMA y todos conceptos que vamos a ver en esta teoría. Para tener una idea, si le sacáramos una fotografía, digamos, un macro, a una placa madre, y a un equipo, nos vamos a encontrar con que, si bien esta imagen corresponde a una imagen de un equipo viejo, sirve como para contextualizar, digamos, el contenido de lo que les estoy comentando. Y es lo siguiente. Ustedes van a ver que tiene una controladora de disco, en este caso de disco viejo, que ya no viene prácticamente, pero tiene el mismo concepto. Tenemos un controlador IDE, que para el caso de esta arquitectura, todos los discos físicos, que son estos círculos que están dentro, colgados este, del título controlador de discos IDE, se comunican unos a otros a través de una línea. Esto en verdad, esta línea es una manguera de datos que se coloca en los discos de tipo IDE, donde uno funcionaba como esclavo, el otro funcionaba como slave, perdón, como master y slave, y estaban ocupando el mismo cable de datos, donde ese cable de datos conectaba a la placa madre. Esa placa madre hacía de controladora, que es la que controlaba el paso de información, que no se pisara, que el atendimiento, digamos, de que cuando el procesador, el CPU, esto que está acá arriba, mandaba digamos, se le venció o el quantum, no puede ejecutar o porque viene una interrupción de entrada-salida, es necesario bajarlo a través de la controladora del puente de memoria y el scheduler correspondiente, usando este bus de datos, guardaba la información en disco. Una funcionalidad muy importante que hizo que mejorara este sector de controladoras disco es, por ejemplo, las necesidades que se van planteando. Una necesidad que se planteó, por ejemplo, que apareció de las tantas que hubieron, fue el tema de procesar videos, donde a través de acá voy a simular, que donde dice bus SCSI, haya controladora de video. Voy a poner, perdón, acá tengo el controladora gráfica. En esta controladora gráfica, hoy tenemos placas de videos de juego, se colocaba una cámara digital, por ejemplo, una cámara de filmar. La conectábamos a la controladora, por ejemplo, y queríamos grabar, eh, o grabábamos algo y lo conectábamos a la controladora gráfica. La controladora gráfica realizaba todo el traspaso de la información que le iba entrando, que eran videos, con audios obviamente. El procesador los procesaba y si además estaba corriendo algún programa, algún software de edición de video, que también estaba acá en la controladora de memoria, para poder ponerle títulos, ¿no? Porque supongamos que era una isla de edición, o alguien la usaba como isla de edición para filmar los cumpleaños de 15 y ponerle títulos, ¿no? Cumpleaños de 15, todos los títulos que corresponden a esa fiesta. Entonces, la imagen en crudo era sobreimpresa
a través de este controladora, digamos, perdón, a través de un programa que se estaba ejecutando en el CPU, y esta información del CPU necesitaba que cuando se renderizaba, es decir, cuando se masterizaba o cuando se grababa discos digamos, con la música que se le puso, se le combinó a una determinada parte del video, se le agregó un título, etcétera, y pasaba al disco esta información del procesador. Sabemos que por más que sea piramidal, y que la velocidad del CPU o del procesador sea realmente enorme comparado con la de los discos, que están prácticamente en la base de la pirámide, de una pirámide, ¿no? Teniendo en cuenta que es más caro la memoria que se encuentran como caché, por ejemplo, o los registros del procesador, pero tienen poquito espacio, y el inconveniente de grabar a disco, donde en el disco tenemos gran capacidad, pero realmente son muy lentos. Y esta lentitud, si no es contemplada por el bus de datos, por la controladora de disco y por el buffer del disco, podía causar como resultado que el video estuviera saltado, ¿no? O la música que uno podía escuchar, linda música, de lo que sea, aparecía como si estuviera golpeándose algo, es decir, que había una interferencia. Y esa interferencia son ceros y unos que están prácticamente solapándose o se han sobrescrito, pero porque la sincronización de velocidad no era la adecuada. Por eso que como primera solución, por ejemplo, y acá recomendábamos los informáticos algo que ni siquiera sabíamos, digamos, teníamos la idea conceptual, pero no la idea de cómo era, que si compraban un disco de un determinado modelo, por ejemplo, si ustedes tienen que recomendar en este momento, compran un sistema de vigilancia, cámaras de vigilancia, y les pregunto a todos, ¿qué tipo de discos recomendarían para que use el dispositivo que graba las cámaras de seguridad de su casa, de un negocio? ¿Qué características tiene que tener ese disco? A ver, ¿se les ocurre algún concepto de qué características tiene que tener? La única característica que se me viene a la mente es que tiene que tener una gran capacidad de almacenamiento, ya que los videos pesan bastante. Bien, ese es un punto. Y- pero vos sabés que ese punto es el mismo que tenían los IDE, que en ese momento son de tamaño grande, 512 gigas, por ejemplo, 1024 gigas, un tera, y tenemos, digamos, supongamos para el cumpleaños de 15 de nuestra hermana, la vecina o lo que sea, nos alcanza. ¿Qué otra característica le sumarías, digamos, esto apelando al conocimiento y la experiencia de cada uno nada más? ¿Qué otra característica debía tener ese disco? Que tiene que estar funcional todo el año, ¿no? O todo el tiempo. Bien, es un punto también importante que hace a casi la respuesta, a una de las respuestas que se necesita para el tema del disco. Y básicamente es lo siguiente: se necesita un disco de mayor velocidad que el tradicional. Por eso que los discos IDE tenían un cierto problema, porque llegaban hasta una cierta cantidad de revoluciones por minuto. Cuando aparecieron los discos SATA, eh, la velocidad aumentó, y sirvió para resolver este problema, pero no lo terminó de resolver del todo. Entonces apareció en su momento, eh, y todavía está vigente, discos que eran, por ejemplo, de un tera. Lo pongo como ejemplo, como tamaño grande, digamos, un tera de marca X, que uno valía, por ejemplo, 10.000 pesos y el otro valía 30.000 pesos. El mismo disco, la misma marca, y variaba solamente en un código.
Entonces, ya el simple, cuando uno miraba o miraba una lista de precios y decía, pero me hace bulla, ¿qué tiene este que lo hace tan caro con respecto al otro? Si es lo mismo y tiene toda la misma, o sea, mismo tamaño, uno lo mira en ese aspecto. El comprador se encuentra con la sorpresa, pero me quieres estafar. Y bueno, pero hay una explicación. La explicación es, en principio, se las dije a ustedes hace rato, y es el tema de la cuestión piramidal. Recuerden este, que el tema que va a estar presente y va a estar vigente siempre, y siempre relaciónenlo con la pirámide, donde en esa pirámide tenemos en la parte de arriba poca capacidad, pero muy caro el precio. Y en la parte de abajo de la pirámide, pasando por distintos, por caché, por memoria, RAM, discos, cintas magnéticas y todo lo que haya para abajo, el, eh, el precio es barato comparado con con la parte más alta de la pirámide y lo que, digamos, a pesar de que es alto como contrapartida, tiene a nuestro favor el espacio. En el caso de por qué el mismo disco, eh, mismo disco, misma marca, podía salir más caro que otro, ¿qué les parece? ¿Por qué? Prácticamente la respuesta se la di, pero obviamente, si conocen, les va a costar, pero quiero ver si alguno, o googleando o apelando a su experiencia, puede resolverle el desafío de contestar la pregunta. Diferencia en velocidad de transferencia de datos. Ese es uno de los puntos casi vitales. Y el otro vital es que eh, los discos vienen con una memoria caché, porque recuerden la velocidad de grabar, perdón, la velocidad del procesador que manda a información a través del bus de datos y se graba, tiene una discrepancia de velocidades enormes. Entonces, todo lo que le entregó en un preciso momento, un instante después, el disco que está girando, un motorcito que hace girar, ¿no? Que son los discos mecánicos, por eso su reemplazo es el disco de estado sólido. Eso gira a una determinada velocidad y ustedes piensen en una rueda que está girando, donde en esa parte de la rueda, cuando llegó acá, le graban el dato. Tienen que esperar como mínimo que dé vuelta, se corra un poquito y grabe el otro dato, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? El que le está poniendo datos trabaja a tan velocidad que cuando puso, por ejemplo, quiere poner, grabame del video el hola, pone la H y antes de que la H se grabe, ya le está metiendo la O. Si le permitís que grabe la O, te va a grabar el hola sin H, por ejemplo. ¿Cómo lo observo yo como usuario? Que cuando pongo el video, veo que la imagen, digamos, está a punto de abrir la puerta y en la otra secuencia ya está fuera de la puerta o la música se entrecorta. Entonces, el hecho de que la velocidad de transparencia se mejore con los SATA y que tenga un buffer grande, esa era la diferencia puntual de los precios, donde ven una discrepancia enorme. Entonces, acá empiezan a ver que el espacio de almacenamiento empieza a cobrar un protagonismo que lo vamos a ver en toda la secuencia de todo lo que vayamos a hacer, teniendo como premisa eso, el espacio de almacenamiento más cerca de la pirámide en la parte de arriba termina siendo más caro. Por eso acá tenemos que el disco es el mismo, pero ¿qué varía en eso? ¿Y cómo se reconocía? Porque generalmente uno dice, comprate un disco Blue, a nivel de marcas, yo hablando hoy en el mundo más terreno. Ese tipo de discos tienen más durabilidad que los comunes y son los discos que se recomiendan para colocarlos en las controladoras de los DVR para grabar las cámaras de seguridad. Comprar un disco distinto puede pasar que se sobreimprima alguna imagen que se tienen varias cámaras y no solamente eso, sino que además el tiempo de duración no es el mismo.
Me queda menos de un minuto, hacemos un recreo de 10 minutos y continuamos, así me genera grabación y continuamos a partir de esta diapositiva, en cuanto me permita generar el mismo link u otro que se los paso por el grupo. Bueno, profe,